Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? El Timex Q, a ver si lo digo bien, Reissue o reedición. Un reloj de una belleza incuestionable y del que estamos de suerte. Parece que ya lo dejan en paz y ha estallado la burbuja que existía alrededor de su precio. Ahora ya lo podemos encontrar a un precio más acorde al segmento en el que se encuentra. En el vídeo de hoy vamos a intentar descubrir qué se esconde tras este espectacular diseño. Para que no se nos escape ningún detalle, lo hemos desmontado por completo, pieza a pieza. Pero vayamos por partes. Antes de nada, un dato que la gran mayoría ya sabréis. Este reloj no se trata de un diver, se trata de un falso diver. Que dicho sea de paso, no tiene nada de malo, es un estilo de reloj como otro cualquiera. Como podemos ver en su tapa trasera, se trata de un reloj de 5 atmósferas. Eso nos permite salir a la calle un día lluvioso, lavarnos las manos o ducharnos. Pero en ningún caso nadar y mucho menos bucear. Esta baja hermeticidad también se hace patente con la tapa trasera, que no va roscada sino que va atornillada. Otro indicativo es que su corona no va roscada. Por otro lado, que la tapa trasera vaya atornillada es de agradecer, porque es muy difícil rayarla de esta forma. Aprovecho que estamos hablando de estos tornillos para indicaros cómo se deben apretar, cómo se debe hacer el apriete. Se hace como apretaríamos los tornillos de una rueda cuando la cambiamos. Se hacen en cruz y se van haciendo varias pasadas hasta que conseguimos el ajuste perfecto, conseguimos que ya no giren más las cabezas de los tornillos. Otro dato a remarcar es ese ensamblado en China que aparece en su tapa trasera. Y yo diría que no solamente el ensamblado, sino prácticamente todo el reloj está hecho en Asia. En el interior de la tapa trasera ya nos está indicando que la caja está hecha en China. Si a esto le sumamos que su movimiento es de origen japonés, todo el reloj prácticamente está hecho en el continente asiático. Cosa que desde mi punto de vista no tiene ninguna pega, pues en el continente asiático actualmente se monta, se produce con la misma calidad que en cualquier otra parte del mundo. Algo que me llamó mucho la atención es que los Timex Q de los años 1979, los originales, tienen la inscripción de tapa trasera de acero inoxidable. Eso quiere decir que el resto de la caja es de latón cromado. La elaboración de las cajas en ese material era algo muy corriente, ya que el acero inoxidable no era tan habitual y además el latón es mucho más sencillo, más fácil de mecanizar, al tratarse de un material más dúctil que el acero. Otra señal de que las cajas de estos relojes eran cromadas son estas marcas de corrosión en la parte inferior que son debidas al sudor humano que se convierte en un ácido, se comporta como un ácido. Por eso, al ver estas marcas de pulido deficiente entre las asas, entre los anclajes de la pulsera, brazalete, correa o arnís, como lo queráis llamar, saltaron todas las alarmas. Pensamos que podía ser que se tratara de un cromado, en vez de acero inoxidable como está indicando el fabricante. Para salir de dudas, nada mejor que rascar con el Dremel. Y efectivamente estamos ante acero inoxidable, auténtico acero inoxidable. Para que podáis comprobar vosotros mismos que no hemos provocado ningún defecto estético, volvemos a colocar el brazalete para que veáis que la zona que hemos rascado queda totalmente oculta. Y ahora se nos presenta un dilema. ¿Por qué Timex no ha sido fiel al diseño original colocando una caja de acero inoxidable que realmente se agradece que sea de acero inoxidable, pero, sin embargo, con su cristal sí que ha sido fiel al diseño original y nos ha colocado un cristal de acrílico? Un cristal de acrílico o plexi
es muy poco práctico en nuestros días. Es como si fuera de mantequilla. Se rayan prácticamente con mirarlos. Lo suyo habría sido colocar un cristal mineral. Ya no digo zafiro, sino un simple mineral habría sido mucho más práctico que este acrílico. De hecho, en la página de Amazon, en las características de este mismo reloj, pone que es mineral. Sí, pone que es mineral. Lo podéis ver vosotros mismos yendo a la página de Amazon y buscando las características de este reloj. Pasemos a probar el lume. Como podéis ver, yo esta prueba la hago excitando el lume con luz visible, no con luz UVA o ultravioleta. Considero que siempre va a ser una prueba, un test más fiable si excitamos el lume con una longitud de onda más realista. Como habéis podido comprobar, a los 15 minutos ya ha perdido gran parte de su brillo. Por otro lado, algo muy corriente en este segmento de precios. Lo que sí es de agradecer es que tanto el lume de las manecillas como de los índices es el mismo material, cosa que muchas veces no se suele ver y nos encontramos con efectos como este, en el que los índices pierden el brillo mucho antes que las manecillas. Para los que se obsesionan con el lume, deciros que por un poco más podéis optar al rango de precios en el que se encuentra Orient, que al formar parte del grupo Seiko incorporan el LumiBright, que es un lume mucho mejor, como podéis ver en esta comparativa. Y la puntilla nos la da el movimiento. Cuando vamos al ajuste rápido de la fecha, ya nos podemos dar cuenta de que algo no va bien. Si giramos la corona, sí podemos cambiar el día del mes, pero si invertimos el giro, si giramos en el otro sentido, no hay ningún cambio. No podemos cambiar el día de la semana. Para ello, se nos obliga a tener que pasar las manecillas, la manecilla de la hora, por las 12 de la noche. Operación que no realizo muy rápido para no quemar el embrague de la rueda central. Y todo esto tiene un sentido. En su interior está el movimiento PC33A, un movimiento fabricado por TMI, una filial del grupo Seiko. Estamos, sin temor a equivocarme, ante uno de los peores movimientos que nos podemos tirar a la cara. Si lo abrimos, podemos comprobar que faltan los engranajes que permiten el cambio rápido del día de la semana. Las piezas metálicas han sido sustituidas por piezas de plástico. Estas son las únicas piezas de metal que hay. No hay ni siquiera tornillería, lo que no permite desmontar y volver a montar el movimiento. Estamos ante un movimiento de usar y tirar. En el momento que hay alguna avería, se debe de tirar y reemplazar por uno nuevo. Como sabía que esto iba a ocurrir, me hice con dos movimientos más. Uno para sustituir el que es desmontado y se ha tenido que tirar, y otro para tenerlo de reserva para cuando falle el que actualmente está puesto en el reloj. Ya veis, en resumen, un reloj que, al bajar su precio, se ha hecho muy atractivo, dada su belleza estética, pero que internamente, a la vez, es muy frágil. De vosotros depende sopesar estas características y tomar una decisión de compra. Eso ya es cada cual toma sus decisiones. Yo lo tendré dormidito en su ataúd o féretro, como si de un vampiro se tratara, y lo sacaré de paseo solo en ocasiones muy puntuales, dada su extrema fragilidad. Eso sí, acompañadito de un movimiento PC33A, por si en el futuro falla el que ya monta en su interior. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha parecido interesante, yo me pensaría muy mucho el dar una manita arriba, un me gusta, y si no estáis suscritos, sopesaría el hecho de suscribirme para poder gozar de más vídeos como este en el futuro. Nos vemos en la próxima.